gracias por esta oportunidad para poder plantear esta charla. Un poco le he planteado así, ¿no? La necesidad de incorporar la agroecología para lograr sistemas sustentables de alimentos. Y es un poco el enfoque que le quiero dar. O sea, creemos que estamos en un momento donde hay una crisis de la agricultura a nivel mundial y en Argentina y en Latinoamérica. O sea, estamos asistiendo a algo que nunca habíamos visto. Nosotros los agrónomos fuimos formados en una época donde todo era sencillo. Nosotros decíamos cómo se hacían las cosas y la gente las decía así. Nadie nos discutía nada. Hoy las cosas han cambiado. Hay crisis, hay discusiones, hay conflictos. Y bueno, un poco la idea mía es plantear a qué se deben y cuál es la solución. O sea, cuál es el camino que deberíamos avanzar para solucionar o ir en busca de la solución. Bueno, de alguna manera primero tenemos que caracterizar por qué es importante este tema. Y un poco es, ¿qué es la agricultura como actividad para los seres humanos? Y si uno analiza, es una de las pocas actividades esenciales para los seres humanos. Hay muchas actividades que son importantes, pero se puede prescindir. La agricultura es una de las pocas. Busquen en su mente y hagan la lista, van a ver que no van a encontrar muchas otras actividades imprescindibles, porque tiene que ver con que produce algo necesario para la vida, entre otras cosas, alimentos. Muchas otras cosas se puede prescindir, se puede vivir sin computadoras, sin celulares, sin autos, pero no se puede vivir sin producir alimentos. Por lo tanto, no se puede interrumpir. O sea, no es que si tenemos problemas, dejemos de hacerla. No. Esto hay que seguir haciéndolo. Y además es una actividad muy importante por su importancia y por la magnitud, por la extensión. Ocupa más o menos el 50% de todos los ecosistemas terrestres son agroecosistemas, o sea, sistemas modificados por los seres humanos para producir alimentos y otras cosas. O sea, tiene un enorme impacto por su extensión en todo el planeta. Ahora, cuando uno analiza la agricultura, ¿qué es para nosotros seres humanos? Hay que ubicarse que es una novedad. En la historia de los seres humanos, la agricultura es una novedad. Nosotros como especie tenemos más o menos 2 millones de años, el género humano. Y la agricultura apareció en los últimos 10.000. Yo en un libro que escribí hice un paralelismo de una similitud entre la aparición del ser humano sobre el planeta Tierra en un año calendario, 1 de enero de un año imaginario. La agricultura aparece el 30 de diciembre. Toda nuestra vida como especie no dependimos de la agricultura. Y eso implica la relación del ser humano con la naturaleza. Éramos cazadores-recolectores. ¿Esto qué quiere decir? En la relación con la naturaleza nosotros nos adecuábamos a la naturaleza. Nosotros formábamos parte de ella y seguíamos sus ritmos. Tomábamos lo que, entre comillas, esta nos ofrecía en el momento y lugar adecuado, seguíamos sus ritmos, consumíamos. Y esta fue la mayor parte de nosotros como especie, fuimos esto. La relación con la naturaleza fue muy diferente y para muchos autores, esto se ha escrito mucho, fue la época dorada de la humanidad. Teníamos tiempo hasta de hacer arte. Esto no es un chiste, hay muchos libros que hablan de esto, de que el ser humano invertía poco tiempo y después tenía mucho tiempo para hacer otras actividades. Era muy eficiente el modelo cazador-recolector, es muy eficiente. Sin embargo, hace unos 10.000 años y en varios lugares al mismo tiempo aparece la agricultura, o sea, se decide hacer otro tipo de cosas y acá lo que genera es que el ser humano ya no se quiere adaptar a la naturaleza, sino que la cambia. Quiero consumir trigo, bueno, pero acá no crece el trigo, crece otra cosa, bueno, entonces lo cambio. Pongo eso, y ahí es donde empieza el ser humano, una especie, a modificar la naturaleza, el medio ambiente. Este es el enorme impacto. Por lo tanto, no existe agricultura sin impacto ambiental. Por definición, la agricultura implica una decisión de una especie de modificar las otras cosas. No estamos discutiendo eso hoy, estamos discutiendo la profundidad o la magnitud de ese impacto, no que haya o no haya, ¿no? Eso no sería agricultura. Ahora, ¿qué empieza a pasar con la agricultura? Y cuando uno mira una imagen como esta y pregunta, ¿eso es agricultura? Rápidamente la sensación que tenemos, no. Dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no es agricultura? ¿Usted conoce estas plantas, estas especies, y en su mente sabe que no son comestibles? No, es el patrón.
la sensación de demasiadas cosas, de demasiada diversidad. Eso yo sé que no es agricultura. ¿Y eso? Eso sí. No sé qué es, pero eso es así. Lo ordenadito, una sola cosa. Y acá es donde empieza a caracterizarse cómo entendemos la agricultura, ¿no? La uniformidad. Y de alguna manera la agricultura fue eso, ¿no? La decisión de una especie de modificar el ambiente para ponerlo a producir cosas en un lugar y tiempo que a lo mejor no produciría durante mucho tiempo. Ahora, agricultura no hay una, hay varias, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo como una especie de agricultura que de alguna manera tenía en cuenta las características o limitaciones del ambiente. Aquí en América hubo sistemas muy ingeniosos que duraron mucho tiempo, muy sofisticados, ¿sí? En las regiones agrícolas de la América Latina, que no todas lo eran, hasta que llegó un momento donde hubo un cambio muy profundo, una manera de hacer agricultura que es la que está vigente hoy y que afectó la manera en que se enseña agronomía en todo el país y Latinoamérica, que fue lo que se llamó la Revolución Verde, ¿no? Perdón. Y antes de eso, ¿qué es lo que cambió? La agricultura es una actividad de los seres humanos imprescindible. Si uno analiza el tipo de actividades, dice, a ver, ¿es una actividad sostenible, una actividad? Y sí, para mucha gente es justamente la actividad. A diferencia de la minería, a diferencia de la producción de petróleo, donde uno percibe que se agota y que no se va a poder hacer por mucho tiempo porque se va acabando, la agricultura en el imaginario de muchas personas es algo que podría ser eterno. ¿Tienen razón? Sí y no. ¿Es algo que permite pensar esto? Sí, claro, porque se basa en la fotosíntesis. Todos vivimos de la fotosíntesis. Comamos plantas o animales que comen plantas. Y la fotosíntesis es un fenómeno que aparece eterno. ¿Qué necesitan? Luz solar. ¿Cuánto va a durar? 5.000 millones de años. Eso es lo que se calcula que va a durar. Tiene 5.000 millones de años el Sol y se calcula que va a durar eso. Perfecto. ¿Qué más necesita? Dióxido de carbono. Oxígeno. Dióxido de carbono. ¿Hay? Sí, permanentemente. ¿Se va a acabar? No. Mientras haya vida, no. Y agua. ¿Hay agua? Sí. Hay un ciclo del agua, por lo tanto, y nutrientes. Bueno, pareciera ser que sería algo. El problema es que además de eso, necesita recursos agotados. ¿Por qué? Porque los nutrientes, a medida que nosotros, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, etc., cuando nosotros cosechamos y los sacamos del campo, dejan de estar en el suelo. 1 año, 2 años, 30, 40, 50, 60, se nos va vaciando. O sea que si no lo reponemos, algo que parece que es eterno, se hace finito. Y además necesitamos energía. La del sol, sí, la del sol no basta. Si yo estoy viendo un sistema natural y me pregunto, che, ¿cuándo se va a transformar en trigo? No va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Hay que transformarlo en trigo. Y para eso hay que sacar lo que hay y poner otra cosa. Y para eso hay que poner energía. Extra a la solar. Y el problema es que esa energía, el 85% de la energía del planeta Tierra que usan los seres humanos es fósil. 85, 86%. Fósil. Ahí ya empieza a haber un problema. Y además necesitamos biodiversidad. En realidad necesitamos los servicios que presta la biodiversidad. Yo siembro colza, girasol. Y yo voy a tener una cosecha. Ah, sí. Sí, siembro girasol, sale girasol. Pero ahí hay un proceso ecológico que usted necesita, que es la polinización. ¿Usted puso el polinizador? No, nunca lo puse. ¿Por qué? No sé, porque siempre ocurrió. ¿Qué? Que no sé de dónde viene. ¿Y dónde están los polinizadores? No sé. ¿Vienen de dónde? No sé, de algún lado viene. Bien, de ese lado que viene puede ir deteriorándose. O sea, si el servicio ecológico ese de la polinización no existe, 30% de las cosechas del mundo no existiría. Y nosotros lo damos por hecho, que va a existir, que alguien en algún lado está preservando los ambientes para que haya polinizadores. Entonces, lo que quiero mostrar, la agricultura es una actividad que parece sostenible, pero está basada en cosas que se pueden deteriorar. Quiere decir que podríamos nosotros, según la manera en que la hagamos, hacerla no sostenible. Y de alguna manera, cuando uno habla de la agricultura, dice, no hay una manera de hacer agricultura, hay muchas maneras de hacer agricultura. Entonces, agricultura hay que hacer.
¿Tiene un enorme impacto? Tiene un enorme impacto. Pero no hay una manera, hay muchas, ¿no? Entonces, la manera con que se haga, la extensión, la duración, la intensidad, tienen un enorme impacto en un montón de cosas. Y lo que les comentaba hoy, que entendiendo esto, la que hoy predomina todavía, la que hoy en todo el mundo se enseña, es una que se puede caracterizar así como llamada de la Revolución Verde. ¿Qué es lo que trajo la Revolución Verde filosóficamente, que sigue siendo muy potente? Esta idea del potencial de rendimiento, que se usa totalmente al día de hoy. ¿Qué es el potencial de rendimiento? Acá les traigo una variedad de trigo. ¿Y qué tal es esa variedad de trigo? No, es muy buena, rinde mucho. Ah, usted me la trae y me dice que rinde mucho. ¿Cómo me dice que rinde si todavía no la planté? Bueno, no, le quise decir que lo que tiene es un enorme potencial de rendimiento. Lo que tiene es la promesa teórica de ser capaz, esta variedad, de rendir mucho. Siempre y cuando usted le dé las condiciones que necesita. Este es el problema. Esto no era así antes. ¿Entienden? Es lo mismo que, digo, ¿cuál es el automóvil más rápido, el mejor que puedo comprar? El Fórmula 1 del campeón. ¿Pero es seguro? Sí, está testeado que es el mejor automóvil. 400 kilómetros por hora es capaz de andar en la recta. ¡Qué bueno! Bueno, pero ¿en mi campo andará 400 kilómetros? Bueno, si usted lo asfalta al campo, sí. Usted tiene que dar las condiciones. ¿Quién duda de que este auto es el mejor? Y eso fue la Revolución Verde. Fue hacer un cambio, generalizar un material, un trigo que se podía sembrar en 3 millones de hectáreas. Yo recuerdo cuando el criadero Buc, que está en el sur de la provincia, en La Dulce, cerca de Necochea, sacaba una variedad muy buena, cuando sacó Buc Pucará, yo soy viejo, así que recuerdo eso, se sembró en 3 millones de hectáreas. ¿Cómo es posible sembrar en 3 millones? Yo tengo un campo de 50 y sé que no es uniforme. ¿Cómo hicieron? Bueno, porque lo que tienen que hacer los seres humanos, los agricultores, es darle las condiciones que se parezcan a donde esta variedad rinde bien. Entonces, cada agricultor tendrá que acercar el ambiente para que exprese ese potencial de rendimiento. Esto fue la Revolución Verde. Sigue siendo así. Entonces yo le llamo el ambiente al servicio del genotipo. Darle las condiciones para que exprese eso. Bueno, fue con arroces. Esto es el potencial de rendimiento. Voy a la rural, veo un toro que me lo quiere vender, el cabañero, el que hace este toro, dice, mire qué buen toro. Y es un toro alimentado con grano, cepillado, perfumado. ¿Qué me quiere mostrar? Que si yo compro semen, ¿no? Antes se vendía el toro, ahora se vende. Yo puedo tener esto, pero para que exprese eso, no lo puedo largar en un pastizal en medio del Chaco. No, dele la comida que necesita. Tiene un potencial, pero usted dele las condiciones, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Es esto, y claro, entonces la Revolución Verde fue la posibilidad de pocas variedades exitosas, de muy buen rendimiento, que empezaron a difundirse en grandes superficies, y claro, y acá empezó. ¿Con qué adaptamos el ambiente al potencial de rendimiento? ¿Cómo hago yo para transformar el ambiente, mi campo, en las condiciones que esas variedades necesitan? Bueno, con energía, con insumos químicos, pesticidas, fertilizantes y energía. Entonces, yo le doy las condiciones, le tengo que dar buena fertilidad, le tengo que eliminar los competidores, las malezas, le tengo que eliminar quien se los quieren consumir, las plagas. Y ahí viene un paquete. Esto rinde mucho, pero cuídelo. Entonces, acá está una síntesis de este modelo. Esta es una propaganda que yo saqué de una revista esta de divulgación agrícola, le saqué el nombre de la empresa, pero sintetiza un poco este modelo, ¿no? La propuesta más completa para aumentar el rendimiento de su soja, maíz, lo que sea. Siempre hay que aumentar el rendimiento. No importa cuánto usted tenga, ese es el camino. Y para eso necesita semillas, tratamiento, herbicidas, insecticidas, fungicidas, servicios y financiación. Este es un paquete. Este es un modelo de muchos posibles. Es el modelo que predomina y que para los que nacimos en esta época nos parece obvio. Sí, que hay otra manera. Y sí, hay otra manera. Entonces, bueno, este modelo
Está basado en materiales de alto potencial de rendimiento a los cuales hay que adecuarles el ambiente con pesticidas. Incluso el modelo tiene la posibilidad el ser humano de, con su tecnología, de artificializar los ambientes de manera tal de hasta ponerles una cobertura plástica para generar un ambiente muy diferente al ambiente donde podrían crecer y hacer crecer plantas en épocas donde normalmente no podrían crecer. ¿Es posible? Sí, el ser humano tiene la tecnología. Lo que estamos discutiendo es el costo de este modelo. Incluso hay hasta una visión estética de lo que es una buena agricultura. Qué linda lechuga. Tiene que ser linda. O sea, ¿cuál es la importancia de que sea lindo? Pero eso es muy fuerte. Hay muchísimos agricultores que no admiten en sus parcelas un yuyo, una planta no sembrada. Y cuando uno va y dice, ay, ingeniero, disculpe si hubiera sabido, disculpe la desprolijidad. ¿Por qué? Porque está creciendo cosas que no están sembradas. Y eso está visto en general como algo que es un síntoma de mal agricultor. ¿Por qué? Porque este es el liviano, limpito, prolijito, como un departamento. Y en realidad el costo de hacer esto a lo mejor es altísimo, pero es muy fuerte. Entonces, aquí tenemos que ver lo que yo llamo el diseño de los sistemas. ¿Qué es el diseño? Bueno, yo hago maíz, ¿sí? ¿Cómo hace maíz? Yo tengo 50 hectáreas de maíz. Bueno, eso es un diseño para producir maíz. Poner solo plantas de maíz es una manera de sembrar maíz. Hay muchas maneras de sembrar maíz, muchos diseños posibles, que es la distribución en el espacio y el tiempo de las plantas, de los componentes. Lo que se caracteriza en este momento es que hay un diseño que es el que predomina, que es la posibilidad de contar con insumos químicos baratos. Piensen que esto se generó en los años 60, este modelo, en esa época. ¿Cómo era el pensamiento? Primero, insumos químicos baratos. ¿Eran baratos? Sí, hoy son baratos, los pesticidas son baratos. Una débil o errónea percepción de su peligrosidad. En los años 60, mucho menos que ahora, se entendía la peligrosidad. Recuerden que el primer libro, el primer manifiesto, la primera alerta acerca de la peligrosidad de los pesticidas fue en el año 1962, un libro que llamó La primavera silenciosa, de Raquel Carson. Ese generó una revolución porque dijo, la primavera va a ser silenciosa porque no va a haber aves, porque las aves que están comiendo a los insectos afectados con plaguicidas morirán. Y eso fue una revolución. En este mundo no estaba presente eso. Entonces había un diseño de insumos químicos baratos. La peligrosidad de los pesticidas que necesitamos no era conocida. Y la energía, que necesitaba mucha, era baratísima. Recuerden los que son más viejos acá, en mi época, años 60, 70, autos de 3.000 kilos, el Farline, qué sé yo, con motores de 3.600 centímetros cúbicos. Ese era el mundo en que este modelo se diseñó. Parecía lógico, ¿no? Entonces, este modelo, ¿qué era? Monocultivos. ¿Qué es un monocultivo? 100 hectáreas de maíz. 200, 500 de una sola cosa, una gran zona donde se haga un solo cultivo. ¿Eso es algo raro? No, claro que no es raro para nosotros. Tenemos 20 millones de hectáreas de soja. O sea, es el mundo de la agricultura. Millones de hectáreas de maíz, millones de hectáreas de trigo. Todos los años se puede sembrar lo mismo. Entonces, bajo este modelo, el monocultivo fue lo predominante. Son ecológicamente frágiles. O sea, mantener 100 hectáreas, 500 hectáreas de una sola cosa durante mucho tiempo es muy difícil. Es ecológicamente una rareza. Y sin embargo ese fue el modelo. Entonces, son monocultivos que son frágiles y esa fragilidad, que quiere decir la sensación de que las malezas y las plagas las iban a atacar, se mantenía a raya con insumos. Ese fue el modelo. Y esto se empieza a ver, ¿no? Fíjense, la consecuencia de esta concepción. El mundo tiene más de 50.000 plantas comestibles, muchas más. Sin embargo, el 90% de la demanda de energía de los seres humanos son 15 cultivos. Y 2/3 de nuestro consumo son 3 cultivos. Acá se ve clarito. Estos son millones de toneladas producidas anualmente. Los 3 cultivos principales, maíz, trigo y arroz, son más o menos el 50% de todo lo que se produce en el planeta Tierra.
3 especies son la mitad de todo lo que se produce. Si una de esas especies fallara, 1.000 millones de personas morirían, por ejemplo. Somos 7.000 millones más o menos. Esto es una decisión. Los seres humanos han empezado a armar un modelo de producción de alimentos y otras cosas excesivamente frágil, con muy pocas cosas. Cuando uno ve eso, un maíz, sí, es un estilo, una manera de hacer maíz. Hay muchas maneras posibles. Este es el modelo que predomina y esto es una rareza ecológica. Ni hablemos de la soja, que tenemos millones de hectáreas de soja. Fíjense lo que es la zona sojera argentina. Esto pasó lo mismo en Brasil, Paraguay. Y no es un problema de acá, es un problema de todo el modelo. Fíjense, estuve en Costa Rica. Piña, cananá para nosotros, piña y banana son los cultivos principales. No tienen millones de hectáreas, tienen miles de hectáreas de monocultivo. Es un monocultivo de piña, de ananá. El mismo modelo, no importa el calor, el frío, es el mismo modelo. Tomate en invernáculo, solo tomate. Y el ideal para cualquier agricultor es que solo haya tomate. Y el problema es que no solo hay pocas especies, sino dentro de cada especie pocas variedades. ¿Para qué sirve que haya muchas variedades? Es lo que asegura, es el seguro contra la posibilidad de que una plaga, una enfermedad, ataque y diezme todo en la producción. Uno sabe que cualquier especie tiene variabilidad genética. Si nosotros nos miramos en este salón, sabemos todos, por lo menos a primera vista parecen todos somos seres humanos. Sin embargo, nos reconocemos diferentes. Esa variabilidad genética es muy común, es algo típico de las especies. ¿Y qué es lo que asegura que haya variabilidad genética? Asegura que bajo cualquier circunstancia, mucho frío, mucho calor, el ataque de un insecto, una enfermedad, siempre haya algunos que sobrevivan, porque son diferentes. La variabilidad genética es lo que asegura que perdure. Y el problema es que la variabilidad genética de nuestros principales cultivos se ha reducido drásticamente. Esta especie de árbol muestra eso. Esas ramas gruesas que están arriba son, en Estados Unidos, si yo iba hace 100 años y quería comprar, por ejemplo, maíz. Imagínense hace 100 años a una tienda, a un negocio que vende semilla de maíz. Quiero sembrar maíz. Bien, ¿qué quiere sembrar? No sé. ¿Qué tiene? Tengo 307 variedades diferentes de maíz. Bien. 100 años después hay 12. Y eso que ven ustedes es eso. Se pasó de 400, 500 a 20, 27, 15. Pocas especies. Dentro de esas especies, poca variabilidad genética. Esto es estar sentado sobre un volcán. En cualquier momento hace erupción. Es un error ecológico y una fragilidad ecológica enorme. Ecológicamente es algo que no debiéramos haber hecho y que deberíamos evitar. Y las consecuencias de esta idea, de esta baja diversidad, se empezaron a ver. Malezas. Las malezas no son plantas que nacieron del lado equivocado del mundo, no son plantas malas, son plantas que tienen características que responden a lo que nosotros hacemos. Usted tiene un pastizal, lo ara. Lo que empieza a aparecer no son malezas en general, empieza a ser maíz. Haga 10 años maíz, va a tener toda la maleza de los libros de maíz. Usted está generando las condiciones para que aparezcan las malezas. Las malezas son la respuesta a lo que nosotros hacemos. Entonces empiezan malezas como un problema, plagas. Piense que cuando apareció el DDT, la sensación de los seres humanos era, y están las propagandas que ustedes pueden buscar, se acabaron los insectos, se acabaron los bichos, se acabaron. Con esto vamos a matar todo. Eso fue, le dieron el premio Nobel en 1948, ¿no? Que sintetizó el DDT. Ni se acabaron, ni siquiera disminuyeron los problemas. Evidentemente la idea del ser humano de erradicar con algún producto falla, por alguna razón, y insectos tenemos de todo tipo. Enfermedades, sigue habiendo enfermedades.
No es que cuando empezamos a aplicar en los años 50 había demasiado y a medida que seguimos aplicando vamos a ir exterminándolas hasta que no quede ninguno. No ha sucedido eso, para nada. Entonces, acá empieza. Hacemos un modelo de agricultura de bajísima diversidad, pocas especies, poca variabilidad genética. Se generan todos esos problemas. Las plagas, hacer siempre lo mismo, siempre la misma oferta, las malezas. Cuando aparecen entonces los síntomas de nuestro modelo de agricultura, nos preocupamos. Hay plagas, hay malezas, hay enfermedades. Y acá empieza el drama. Imagínense, nosotros los agrónomos formados en las universidades, che, tengo plagas, ¿qué hay que hacer? Entonces uno busca, ¿qué aprendí en la facultad? ¿Qué me enseñaron? ¿Cómo resuelven los agrónomos el problema de tener plagas? Y lo único que se nos ocurre es aplicar pesticidas. No tenemos en nuestra formación solidez y muchos conocimientos de buscar otras alternativas, porque así fuimos formados. No somos malas personas, somos producto de un modelo conceptual de manejo de los sistemas agropecuarios. Y aplicamos más, u otra dosis, u otros productos. Y acá hay que entender esto. En este mundo, en este modelo de monocultivo, la aplicación de agroquímicos, que son los pesticidas y fertilizantes, y el uso de energía, no es una práctica aislada. La aplicación de pesticidas no es una cosa excepcional de último recurso cuando falló todas las otras alternativas que tenemos para manejar las adversidades. Es la base del modelo. La base del funcionamiento es la aplicación de pesticidas. Por eso acá está quizás el tema más central, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora empezamos a percibir que esto, aplicar pesticidas, empieza a ser rechazado por mucha parte de la sociedad. Empieza a ser cuestionado. Entonces, no es que aplicamos pesticidas, yo siempre imagino un diálogo imaginario, ¿no? De dos agrónomos que vienen de un campo, ¿no? Formados en las universidades públicas con dinero de toda la sociedad. ¿Cómo te fue? No, vengo del campo de Juan. Ah, ¿y qué tal? No, vengo medio desilusionado, no estoy conforme. ¿Qué te pasó? Bueno, ¿viste que tenía problemas de plagas? Sí. Bueno, entonces yo fui a ver si podía solucionar. Y, bueno, mirá, a pesar de que yo hice todo lo que me enseñó la facultad, traté de aplicar todas las metodologías para no usar pesticidas que aprendimos, no me quedó otra alternativa de tener que aplicar pesticidas. No me digan, sí, wow, eso no existe, ese diálogo. Lo primero que hacemos es aplicar pesticidas. El drama es cuando el agricultor nos dice, miren que yo soy orgánico. Uy, me tocó a mí justo ¿por qué? Porque uno empieza a buscar cuál fue nuestro aprendizaje, nuestra valija de posibilidades de manejo orgánico, ecológico, y es casi nula. Tenemos como una valija de tecnología para el que puede aplicar. Eso nos sentimos sólidos, respaldados, más o menos lo que aprendí. Cuando el tipo dice, mire que yo estoy, o mire que acá es la franja de prohibición, wow, es injusto, me tocó a mí. Ese es el drama. El drama es que te toque un productor que no pueda o no quiera aplicar. Y ahí es donde nos sentimos que nuestro conocimiento, nuestras armas son muy pequeñas. Debiera ser al revés. Debiera ser que la aplicación de pesticidas fuera el último recurso. Cuando ya no se puede hacer otra cosa, tratando de hacerlo en el menor tiempo posible y mientras se busca una solución, aplicamos pesticidas. Ese no es el mundo actual. Esta es la ilusión, es lo que queremos. Entonces, es la base del funcionamiento. Y acá empiezan las cifras. CASAFE, la Cámara Argentina de Sanidad y Fertilizante, que es la que saca una guía con todos los productos fitosanitarios de la Argentina. En el año 95 se usaban 73 millones de litros o kilos, eso quiere decir, ¿no? Kilos o litros, porque hay formulaciones líquidas y formulaciones sólidas, en la Argentina. En el año 2012, 317 millones. Y CASAFE a partir de ahí no dio más datos, pero yo hice la cuenta. A ese ritmo,
hoy estaríamos en 420 millones de kilos o litros en Argentina. Entonces uno empieza a ver que hay una correlación entre la sociedad que empieza a cuestionar y la cantidad de litros. No es que con los mismos litros que se tiraban hace 20 años se volvió más sensible la sociedad. Es que hay una correlación. Hay más cantidad de productos que se está liberando sobre la Argentina. Y no es solo un problema argentino. Miren Brasil. Brasil está en 850 millones. Claro, son más grandes y es una región más cálida. Todos los problemas de plagas se agravan cuando sube la temperatura. Brasil, ellos dicen, estamos en 1.000 millones de kilos o litros por país. Somos el país del mundo, dicen ellos, que utiliza más pesticidas en cantidad. Y están súper preocupados. Pero no es un problema solo de acá del sur, fíjense, de Costa Rica, yo estuve. Es muy chiquitito Costa Rica, pero es el consumidor por hectárea más grande del mundo, por hectárea. Son minúsculos ellos, ¿no? Entonces se ubican donde está Costa Rica, justo en Centroamérica, es un país muy chiquitito. Pero fíjense, 51 kilos, dice, kilos por hectárea. O sea, no es un problema del sur, ni de la soja, ni del trigo, es un modelo que se aplica en todo el mundo. Y fíjese el banano, esa es una foto, tiene dos cultivos típicos, la piña o ananá y el banano. El banano todo se aplica por avión, fíjense ahí, ¿no? Un banano típico tiene 52 aplicaciones de pesticidas por año. Por año. Prácticamente todas las semanas se aplican pesticidas. El famoso banana ecuatoriana, es eso, es un modelo. Y es la misma idea, monocultivos, vean un banano comercial lo que es, solo banano, monocultivos que generan la aparición de todas las plagas y el control con pesticidas. O sea, no es un problema de la soja, no es un problema del sur, no es un problema de la pampa, es un modelo que abarcó todo Latinoamérica. Estamos ante una agricultura química y esto tiene consecuencias. Esta idea de monocultivos que generan las plagas, que las quiero controlar con pesticidas, empieza a generar otros problemas. Primero, empiezan a no funcionar. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Ya no funciona. Esto es una foto en California de la resurgencia de plagas, ¿no? Aplico pesticidas, todo, y de golpe. Entonces uno dice, ¿qué pasó que hay plaga? ¿Es que aplicaste poco o no aplicaste? No. Es que aplicaste mucho. ¿Cómo? A ver, si yo aplico mucho, hay cada vez menos. No funciona el mundo así. Es justamente al revés. Y entonces empieza la desesperación, las plagas mutantes del campo, ¿no? Esto es una revista, ¿se la conocen? De divulgación. Fíjense cómo empieza a ver con estos títulos, yo percibo dos cosas: desesperación y cierta ignorancia de cómo funciona este mundo, la biología, ¿no? Porque ahí dice, los insectos que atacan a los cultivos son un desafío por su capacidad de mutar. Entonces, ¿cuál es la imagen que yo veo acá? Que para los que escriben, que, bueno, esa parte de la naturaleza, la indómita, la silvestre, no hay manera, no se quiere dejar dominar. Y que no sabemos qué pasa, que nosotros aplicamos un producto y los bichos se juntan a la noche y el otro día ya vienen diferentes, ¿no? Todos mutados. Y la sensación de mutante es como X-Men, ¿no? Una cosa así rara. Bueno, no funciona así, no es así. Así no es el mundo de la... ¿Cómo es el mundo? Nosotros lo que tenemos es esto. Es un pulgón. Hay muchas especies que pueden ser plagas, no importa. Entonces, nosotros ¿cómo hablamos como agrónomos? Tengo pulgón en la soja. Y uno se imagina un pulgón, el pulgón. Y lo que usted tiene es esto, es una población de pulgones. ¿Qué es? Un conjunto de individuos de la misma especie, son todos, que son parecidos como nosotros, pero no son iguales. Entonces ahí empieza la idea de que yo con un producto cualquiera voy a poder exterminarlos a todos, ya es una irrealidad.
Ya no es posible. ¿Por qué? Porque no importa el producto que usted utilice. No todos son sensibles a eso. ¿Por qué? Porque previa a que usted aplique el producto, no es que el producto los transforma, ya hay alguno que es inocuo a ese producto. Porque tiene una cutícula más gruesa, un comportamiento, le gusta meterse abajo las hojas, 1000 razones. Por lo tanto, la idea de que yo con un producto voy a poder exterminar esto es no entender qué es esto. Y esto es lo que ha sucedido. La idea muy infantil de creer que yo puedo erradicar todo esto aplicando, no importa qué producto. Y mientras más aplico, peor. Más resistencia se genera. Así funciona. Si yo mato el 99, si tengo un producto que mata el 99,9, como el lisoform, es peor que un producto que mata el 90. Va a aparecer más rápido la resistencia. Eso está estudiado, es científico. Sin embargo, para mucha gente es al revés. Bueno, entonces la idea de querer exterminar los insectos con eso, entonces cuando uno ve este lenguaje, entiende que la percepción es, estos bichos, esta naturaleza indómita, entonces no somos nosotros los que hacemos algo mal, son estos bichos que no se quieren doblegar, y en realidad esos bichos, que son mutantes, en realidad es así, son resistentes, siempre existieron. Lo que hemos hecho nosotros es seleccionarlos. Si uno hablara así, entendería que el problema no es que los bichos son raros, es que nosotros estamos haciendo una tecnología que está generando el problema. Entonces, este tipo de texto derivan el problema a esa naturaleza indómita, rara, que no entendemos. Y el problema es un problema de los seres humanos. Es un problema derivado de un manejo. Nosotros hemos originado la resistencia. Como no se habla así, no se entiende, parece que el problema está ahí, aparte. Y las malezas, ¿cómo intentamos dominarlas? También con químicos. Y fíjense, en la Argentina, que es un caso paradigmático, en el año 96 se libera el primer cultivo transgénico en Argentina, la soja RR. O sea, a partir de ese momento se podía sembrar en el campo un cultivo que tenía la característica que tenía un gen que provenía de otra especie, que lo que hacía a esa soja le daba la inmunidad contra un herbicida que podía matar todo lo demás. El modelo pareció extraordinario. ¡Wow! Quiere decir que si yo compro esa soja, y este herbicida, ese paquete, ya no me importa lo que crece entre los surcos, porque con este herbicida todo lo que no sea esa soja va a morir. ¿Es así? Sí, es así. ¡Wow! Y así fue la explosión. El herbicida, que era el glifosato, se disparó. Se usaba antes, pero muy poco. Claro, entonces imagínense, cada vez soja, más soja. Fíjense, así eran los campos de soja, donde lo verde es soja y todo lo que no era soja muere, incluso lo que estaba en los alambrados. ¿Por qué un agricultor estaría interesado en eliminar vegetación que no está dentro de su cultivo y está en el alambrado? Porque es lo que quisimos hacer toda la vida. Fuimos educados de que todo lo que no era cultivo era algo que no servía, que había que eliminarlo, los yuyos, y que del alambrado ahí venían todos los bichos que atacaban el cultivo. Para nosotros era todo lo que no es cultivo, tenía una denominación despectiva, ¿no? Maleza, yuyo, había que eliminarlo. Entonces el productor, cuando tuvo el producto barato, dijo, listo. Entonces imaginen este escenario, un solo herbicida, aplicado en millones de hectáreas, todos los años, incluso eliminando vegetación de los bordes. ¿Cómo funciona este mundo? Sucedió lo que tenía que suceder. 9 años después apareció el primer lote de maleza resistente al herbicida. En Orán, Salta. Este es sorgo de Alepo, eso que se ve ahí. ¿Se esperaba esto? Cualquiera que supiera la ley de Darwin, Darwin, 1859 publicó su libro. Y estas son las leyes de Darwin, de la evolución. Hubiera dicho, va a pasar esto. Lo que sorprendió fue la velocidad con que apareció, ¿no? Y a partir de ese momento
Este es el panorama en Argentina, ¿no? De maleza resistente. Fíjense, 4 biotipos por año es lo que dice la red de maleza resistente. Es el principal problema en Argentina. Lo hemos generado nosotros, aplicando un solo producto todos los años. ¿Sí? Fue de esta variabilidad genética. Y esta es la zona ahora con sorgo de Alepo. Empezó con un lote en Salta. Este es más o menos el panorama. Todo lo que está pintado en rojo es dónde está en la Argentina los sorgos resistentes a glifosato, y así con otras malezas. Y acá empieza no solo el problema de control de esas malezas, sino que esto empieza a elevar los costos. Y fíjense qué interesante. 2014, Diario de la Nación, ya empezó a percibirse el problema, ¿no? Fíjense, adiós al manejo fácil. ¿Por qué alguien creyó que era fácil? Ese fue el error. O sea, primero, no salían de las universidades públicas. No hay un conocimiento novedoso, sí, en 1859 más o menos. Sí. ¿Qué es lo que no aprendieron? ¿Qué es lo que se saltearon? ¿Por qué se creyó en algún momento que era fácil? ¿Cómo no se percibió que no era fácil? Entonces, fíjense, 2014. Ya empezó a percibirse que cada vez había que aplicar más herbicida. Fíjense el autor ahí que decía, hace 3 años gastábamos $20 por hectárea para controlar malezas, hoy está en 60, en el 2014, y no bajará de $100 en el futuro cercano. O sea, ya en el 2014 decía, en un futuro cercano estaremos en $100 por hectárea de gasto para eliminar las malezas difíciles. Bueno, 2014. El futuro fue mucho más cercano a lo que se esperaba, porque en el año 2017 ya estaba de $100 a $117 y en lotes difíciles $131. Esta es otra de las características. No se está pudiendo predecir claramente lo que va a suceder. La velocidad con que están ocurriendo las cosas supera lo que se pensaba. Cuando uno habla en un futuro cercano llegará a los 100, no se imagina que 2 años después están $130. No se vio. Y fíjense, esto fue en 2017. Este año, marzo de este año, el principal columnista de Clarín Rural, Huergo, la venganza de los yuyos, la sensación. ¿Qué dice? Fíjense, la mayor amenaza tecnológica de la agricultura moderna son las malezas. En 1996 apareció el glifosato, que iba a matar todo. ¿Cómo puede ser la amenaza si se parecía? Y dice, los enormes beneficios productivos y ambientales de la siembra directa parecen chocar contra un enemigo que parecía vencido con el mecanismo de glifosato y genes de tolerancia. ¿Cuándo creyeron que esto funcionaba? ¿Cómo pudieron creer? ¿Qué falta de conocimiento de la realidad es haber creído que con esa tecnología se iban a vencer? Ese fue el error. Y viene la sorpresa. La venganza, se han vengado, no hay caso. Fíjense, parecía vencido. No, nunca debió parecer vencido. No coincidía esa sensación con los conocimientos científicos. Y el problema sigue. Fungicidas ahora. Los fungicidas son para eliminar los hongos. Pero es el mismo modelo conceptual. Fíjense, en el año 18, el año pasado, advierten que la resistencia llegó a los fungicidas. 2 investigadores de Buenos Aires, Marcelo Carbona, empezaron a decir cuidado, cuidado, cuidado. Y llegó, ya este año. Esto es de 27 de junio. Confirman que hay resistencia a fungicidas de la gente causal de la mancha amarilla, Rayonella, artritis y repentis. Y fíjense, todo el sector triguero está sorprendido por la aparición. Bueno, lo que llama la atención es que esté sorprendido. No deberíamos sorprendernos. Esto es obvio que iba a ocurrir. Por eso es que aquí hay algo que hay que reflexionar, ¿no? ¿Cómo es posible? Esta es crónica de una muerte anunciada. Era algo que el conocimiento científico de la ecología y cómo funcionan las cosas podía prever perfectamente. ¿Listo? 27 de junio.
Estamos hablando de una semana, ya está confirmado. Pero cuando uno lee la nota es como que todavía mucha parte del mundo agropecuario no entiende cómo funciona este mundo, cómo debiera funcionar, y asume que funciona con unas leyes que no son ciertas. Que mientras más aplico, más controlo, que los voy a exterminar. Eso no existe, no es así, nunca fue así. Bueno, y empiezan los daños colaterales de este modelo. Esto por ahí algunos ya lo vieron. Región pampeana, voy a aplicar el glifosato, 20 millones de hectáreas de glifosato. ¿El glifosato es tóxico? No es tóxico, es línea verde, y además para los animales no es tóxico porque es un herbicida. Ah, bien. ¿Y cómo saben que no afecta a la fauna? Y porque se hacen pruebas y que no mueren. La prueba genera que las poblaciones no mueren. Bien. Pero puede ser que sean afectadas aunque no mueran. Eso no lo evaluamos, no se evalúa. Y fíjense este caso. Esto es una araña muy común, Argenpampena, ese es el nombre científico, Alpaida venilae. Como toda araña, es una predadora y contribuye a disminuir las plagas. Esta hace telas de araña, no todas hacen telas, esta hace telas de araña. La tela es entonces el instrumento que utiliza la araña para cumplir su rol, que es controlar las otras plagas. Ahí está comiendo un conejo. Esta es una tela, la tela la tela es algo genético, la araña los trae incorporados, siempre son iguales, tienen flexibilidad, etcétera, etcétera. Es el instrumento que necesita para cumplir su rol. Ahora, este experimentador, el profesor Benamou, que trabaja en Uruguay, hizo un análisis. ¿Qué pasa si yo a esta araña le doy de comer presas con glifosato? ¿Se muere? No se muere. Pero miren la tela de araña que hace. Claro, no muere. Pero fíjense, esto ya no sirve más. O sea, la araña ya no puede cumplir su rol porque fíjense, ¿quién va a caer en esto? O sea, pierde su patrón. Y él siguió estudiando. Y no solo es que la tela, el patrón de la tela es malo, sino que la composición química también cambia. La tela de araña es muy flexible, tiene que cumplir un montón de propiedades. Si se rompe, bueno, también cambia. Y esto no ha sido estudiado porque no está en las normativas. Entonces, a lo mejor hace algún año algún agricultor de la región pampeana decía: che, me parece que desde que uso glifosato tengo más plagas. Alguien hubiera dicho: no, qué ignorante, si el glifosato es un herbicida, nos mata. Bueno, a lo mejor tenía razón. A lo mejor empezaron a percibir efectos indirectos de esto, que recién ahora, cuando ya tenemos 20 millones de hectáreas y en Brasil 25 de soja, estamos entendiendo las consecuencias que tenían. Y esto también, fíjense, esto está en inglés, pero dice: pérdida de biodiversidad por pesticidas en Europa, en Francia, Alemania y en Australia. Lo que dice acá es: en los arroyos, en cuerpos de agua silvestres, se perdieron por pesticidas 42% de familias y especies, de distintos tipos de fauna. Es decir, esto empieza a mostrar que lo que hacemos en el mundo agrícola no queda en el mundo agrícola, que no solo tiene consecuencias para las cosas de nuestro mundo, nuestras plagas, sino que afecta vida de otros sistemas, de los sistemas silvestres. Es decir, nuestro mundo afecta el mundo silvestre. Y fíjense este estudio, que salió el año pasado, de unos uruguayos que analizaron, fíjense acá: taradina, bagre negro, bagre amarillo, vieja cola de la, dorado, boga, sábalo. Son peces sobre el río Uruguay, más o menos por Concepción del Uruguay. La zona de Uruguay está frente a Concepción, ese río que compartimos trae pesticidas. Y ellos dijeron: hemos tomado estos peces y hemos analizado si estos peces tienen en sus músculos pesticidas. Fíjense, algunos son peces que no migran, otros migran, otros son carnívoros, otros detritívoros. O sea, estudiaron un poco de todo. Y acá dice: encontraron de 149 peces, 143 tenían pesticidas. Y tenían 30 diferentes tipos de pesticidas en sus músculos. Entonces es
O el dorado se está metiendo en el maizal a comer, o lo que estamos haciendo nosotros ahí está afectando esta fauna. Y fíjense, es lo que ellos dicen, ¿no? Es los pesticidas que se trabajan están afectando la fauna, esta zona. Y esto es lo que empezamos a percibir. Estamos encontrando productos netamente agrícolas en el mundo silvestre. ¿Por qué? Y porque lo que hacemos ahí, después llueve, después hay escorrentía, y viajan miles de kilómetros. Y hay peces que acumulan, porque consumen otros peces, o sea que es peor. Y este modelo también genera problemas ambientales, los envases vacíos, y claro, tanto pesticida empieza a aparecer en los alimentos. Este está en Brasil, fíjense, de los alimentos solo lo que está en verde, ese porcentaje es lo que no es peligroso. Lo rojo y amarillo sería el porcentaje de alimentos en Brasil que pueden considerarse con pesticidas. Y en una zona de Brasil que es Pará, por el Amazonas, fíjense, todos estos productos, este es el porcentaje. Algunos tienen, como el pimiento, que sería el morrón, el 92% de las muestras tenían residuos de pesticidas. Y esto también en Brasil empezó a evaluar en las mujeres. En la leche materna, fíjense la cantidad de productos que también, productos de los pesticidas. Y en la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo nos encargó a nosotros, a la Facultad de Agronomía de La Plata, un estudio, hace ya varios años, como 4 años, porque estaban muy preocupados sobre el uso de pesticidas en la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos, ese estudio yo lo dirigí, esto está en internet, se puede bajar, son como 500 páginas. Esto fue a pedido del defensor. No es que la facultad hizo un estudio, sino que el defensor vino y dijo, necesitamos que la facultad estudie este problema. ¿Por qué? Porque es una de las principales preocupaciones del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo hicimos, lo publicamos, y fíjense lo que encontramos. ¿Cómo se hace el tomate en la zona platense? Lo que está ahí, el color, es el color de lavanda. Ustedes saben que lavanda es la peligrosidad. Verde, azul, amarillo, rojo. Rojo es lo peor, amarillo. La mitad de los productores usan productos entre peligrosísimos y peligrosos, ¿no? Amarillo. Y al aire libre, y en invernáculo peor, porque al eliminar todos los flujos de enemigos naturales no nos queda otro que aplicar pesticidas. Fíjense que en general en la zona platense, para hacer tomate se aplican 62 agroquímicos diferentes. Esto no quiere decir que un productor aplique, sino que 180 productores, que fue lo que nosotros evaluamos, en la suma de ellos se usan 62 productos diferentes para producir tomate. Y nosotros hicimos este mapa también, que indica para toda la provincia de Buenos Aires, lo que está en rojo más oscuro son zonas más peligrosas. ¿Por qué? Porque por el tipo de actividad que se hace y cómo se hace, aplican productos más peligrosos. Entonces, empieza a percibirse la sociedad, y después, ustedes saben, nosotros lo hicimos hace como 5 años este mapa. Esta zona, años después, muchos de esos lugares empezaron a haber problemas de vecinos y cáncer, que salieron los diarios. Pero no por no es que se basaron en esto, simplemente coincidió que en esos lugares hubo gente que empezó a cuestionar que acá está pasando algo, que acá... Bueno, evidentemente esto hace 20 años ni se hablaba. Esto generó un nuevo escenario que ya no se puede desatender. Y por eso la sociedad dice, señores, basta. Y este es otro símbolo de estos tiempos, ¿no? Porque para nosotros los agrónomos, ¿de qué momento dejó de creernos la sociedad? Hace 30 años, yo me recibí hace más de 30 años, era impensable para nosotros que ocurriera esto. Nosotros les decíamos lo que había que hacer y la gente lo hacía. Y nadie cuestionaba a los científicos. ¿Desde cuándo el mundo no científico cuestiona al mundo científico? ¿Qué pasó? Bueno, lo que empezó a pasar es que empezaron a no creerlo. A que la realidad que ellos percibían no coincidía con lo que nosotros decíamos que iba a pasar. Este producto no es tóxico, acá no va a pasar nada, esto no sale de la parcela. Y empezaron a percibir cosas que no coincidían. Entonces estamos en un momento de una crisis enorme, que es la falta de credibilidad de la sociedad a lo que dicen los científicos. Los científicos no están pudiendo dar respuestas claras y previsibles, y por eso la sociedad empieza a decir, lo que usted me dijo no era cierto.
Lo que usted me dijo, yo ya no le creo. Y como tengo dudas, digo que dejen de aplicar. ¿Sí? Se aplica el principio precautorio. Y ahora el que quiere aplicar tiene que demostrar que no es tóxico. Y hasta ahora no lo han hecho. Entonces, este modelo es un modelo. Tiene dos grandes problemas. Problemas ambientales, que yo intenté mostrar, y además el otro problema es que no ha podido ser adoptado por la mayoría de los agricultores, ¿no? La mayoría de los agricultores de toda Latinoamérica son agricultores familiares, que no es el pequeño agricultor de subsistencia, sino muchos de los productores que uno conoce son productores familiares. Esos son entre el 76 y 86% de todos los productores de Latinoamérica. Y ese productor muchas veces no puede o no pudo asumir ese modelo en toda su magnitud, porque es un modelo insumo dependiente. Es un modelo que funciona bien si yo compro cosas. Lo mostré ahí, ¿no? Una variedad de alto rendimiento, que ya hay que comprarla, es cara, que para que funcione tengo que comprar el paquete. Y esto dejó de lado muchos productores. Por lo tanto, el modelo empieza a hacer agua, a resquebrajarse, a mostrar sus falencias por estos dos problemas, lo ambiental y lo social. Y acá empieza esta sensación, bueno, siempre con este mensaje muy duro, pero ¿qué quiere que hagamos? A ver, ¿qué? Si nosotros producimos alimento. ¿Qué? Estas son consecuencias que a nadie le gusta de hacer agricultura. O sea, tampoco sean tan sensibles, ¿no? Porque esa es la sensación. ¿Qué le pasó a la sociedad que antes se la aguantaba y ahora está viniendo con planteo? ¿No sabe que estamos produciendo alimentos para usted? ¿No? Entonces, ¿son estas consecuencias inevitables de producir alimentos? O sea, si la respuesta es sí, se acabó la discusión. Hay que aguantar. Pero lo que empieza a verse cada vez más claro, que esto no son las consecuencias de hacer alimentos, sino de una manera de intentar producir. Lo que uno escucha es, bueno, la agricultura tiene que pagar algunos costos. No hay otra manera de producir. No se puede producir sin pesticidas. Y esto es potentísimo. Para muchísimas personas, ellos dicen, tenés razón, me genera esta angustia lo que me decís. Pero no se puede producir sin pesticidas. Y empiezan a decir, porque la agroecología sí, pero no es científica. Yo doy clase en quinto año de la facultad. Entonces, como yo sé que esto es muy importante, imagínense, nosotros tenemos unos 120 alumnos de quinto año. Y que tienen que cursar agroecología porque es obligatorio. O sea que algunos están ahí porque les gusta y otros porque no les queda otro remedio para recibirse. Y tienen la sensación de que la agroecología es algo que no es aplicable, ¿no? Como es muy común que pase. Entonces, para ellos y para muchos, está claramente demostrado que no se puede producir sin pesticidas, ¿no? Y que la agroecología a veces lo que dice no tiene fundamento científico. Entonces yo digo, bueno, antes que termine la cursada, los desafíos a que me traigan un trabajo científico que demuestre que no se puede producir sin pesticidas. Todavía no lo trajeron, porque no existe ese trabajo. Nadie puede demostrar científicamente que no es posible producir sin pesticidas. Y algo que no es científico está arraigado en muchísimas personas. Muchísimas personas lo asumen directamente, dicen que es una verdad, y si uno le pide, tráigame ese trabajo, que deben haber leído todos, menos yo, porque todos lo afirman. Tienen la sensación, y primero, no es cierto, con que haya un productor que produzca sin pesticidas, ya no se puede afirmar que no se puede producir sin pesticidas. Y esto es muy fuerte para muchísima gente, dice, no se puede. ¿Y usted dónde lo sacó? Y yo llamo a veces a esto como un fatalismo paradigmático, ¿no? Que funciona más o menos así, porque me lo han preguntado. No se puede producir sin pesticidas. ¿Por qué? Porque si no, alguien lo estaría haciendo. Y como no hay gente que lo haga, debe ser que no se puede. Se llama así. Como la realidad que yo veo, esto no existe, debe ser que nunca puede existir. Entonces eso es fatalismo, porque es decir, es algo que se va a quedar ahí. Es lo mismo que cuando nosotros éramos jóvenes y alguien me hubiera dicho, vos sabés que va a haber un teléfono inalámbrico. Me fijo en todos los teléfonos, mira, eso no es cierto, porque ningún teléfono es inalámbrico. Si lo que vos decís fuera cierto, habría alguno. Como no hay ninguno, eso no va a ocurrir, y ocurrió.
Y así fue la siembra directa, yo la recuerdo agronómicamente. Se va a poder producir sin arar. No puede ser, porque nadie lo hace. Como nadie lo hace, no debe ser posible. Y fue posible. O sea, pero esto es muy fuerte en muchísima gente, la sensación de que no se puede, porque hoy ya no puedo decir porque no hay, porque hay un montón de casos, pero porque no los conozco. Y como no los conozco, debe ser que no se puede. Bien, se puede, sin ninguna duda, pero esto es muy fuerte. ¿Es posible otro camino? Claro que sí. Claro que es posible otro camino. No hay que morir aquí resignado. Ahora está claro que se puede, pero está claro que hay que entender qué pasó. Entonces, está cada vez más claro que lo que está en duda no es la agricultura en sí. No estamos discutiendo, dejemos de hacer agricultura, no se puede. Y no es necesario. Lo que estamos discutiendo es el modelo predominante, que yo le puedo llamar algo así como un modelo simplificador productivista. Simplificador, ¿por qué? Porque de la complejidad enorme que tiene, se imaginó un mundo ideal que era muy simple. Por eso decía el de maleza, adiós al manejo de maleza simple. ¿Cuándo se lo imaginaron así? Ese fue el error. Nunca fue simple, fue una ilusión y duró 30 años. Ya colapsó esa ilusión. Ya tienen que empezar a entender que esa idea fue muy infantil. Fue una idea que desconocía cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y acá viene el otro tema. ¿Se arregla esto ajustando estas prácticas? Si las hacemos bien, si hacemos buenas prácticas agrícolas, no es la solución. ¿Es malo hacer buenas prácticas agrícolas? Claro que no somos necios. Es mejor aplicar un producto verde que uno rojo. Es mejor aplicar sin viento que con viento. Es mejor aplicar protegido que sin protección, pero no soluciona el problema. Esa no es la solución. Eso es un paliativo. No resuelve el problema porque no ataca la causa del problema, ataca el síntoma del problema. Entonces, no va por ahí la solución. No es que sea malo, es mejor que el otro, pero no soluciona el problema. Entonces, lo que hay que cambiar es este paradigma. Y para eso hay que entender cómo es ese paradigma. ¿Qué es un paradigma? Una manera de pensar, de ver las cosas. Aunque uno no sea consciente, pertenece, ve las cosas más o menos similar a los contemporáneos, ¿no? Y el paradigma que domina la ciencia agropecuaria por ahora es este de la simpleza que más o menos se caracteriza por esto, ¿no? Dominio sobre la naturaleza, el ser humano tiene derecho, ¿no? Y es inagotable, yo puedo hacer lo que quiera. Visión productivista, el rendimiento como sinónimo de éxito. Sí, siempre el rendimiento, vieron el esquema que yo mostré, siempre está. ¿Cuánto rendimiento? El rendimiento como si fuera la única variable importante. Visión reduccionista, ver el mundo por partes, ¿no? Esta complejidad tan grande que tiene el sistema agropecuario, yo estudio las partes, ¿no? Y así estaban armadas las facultades de agronomía, todo por pedacitos. El problema es que cuando yo uno los pedazos no me da el todo. La suma de las partes no es el todo, porque faltan las interacciones. Falta de visión sistémica como sistema, de cosas que entran, que salen, de interacciones. ¿Cómo se evaluó el costo? ¿Por qué Argentina tuvo 20 millones de hectáreas de soja? Porque era más rentable. ¿Y cómo hicieron para lograr eso? Y porque la comparé con maíz. ¿Y qué comparó? Y costos y beneficios. ¿Y cómo hizo? Y calculé los costos, comprar la semilla, esto, calculé cuánto iba a rendir, 4.000 kilos, calculé a cuánto estaba la soja, y ahí me quedó. Lo hice con maíz y me dio que y no hay costos que usted tiene que no los puso ahí. Por ejemplo, degradación de la materia orgánica. Si usted tenía 5% y ahora tiene 4,6%, ¿dónde lo puso? La pérdida de biodiversidad. Mira, ni sé cuánto perdí, porque no sé medir eso, ni sé cuánto vale. Y si no puede medir todos los costos, ¿cómo sabe que la soja es más rentable? Bueno, esa es una ilusión. Es una manera de creer algo, y esa es otro problema, es un paradigma. Confianza excesiva en la tecnología, eso es otra característica, ya se va a arreglar. Es cierto, hay problemas, porque ya están evidentes, pero vas a ver que los drones, la nanotecnología, agricultura por imágenes, localizada por sitio, lo va a solucionar. Eventos apilados, se llaman así, transgénicos, poner varios en una misma planta,
Entonces hay gente que cree que más tecnología resuelve el problema. Vas a ver qué va a pasar eso. Insuficiente conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, esta es una característica. En las facultades de agronomía no se conoce muy bien cómo funcionan los sistemas, falta más ecología. La idea que la ciencia da certeza y que todo lo científico es cierto, cosa que no es así. Que la ciencia es neutra, que cualquier cosa científica es buena y no tiene ideología, entonces no hay ahí una intención, que es científico. Que solo existe conocimiento científico. Esto también ha sido una soberbia muy grande de las universidades, de nosotros los universitarios, ¿no? Las universidades son la cuna de la ciencia. Entonces, quizás en su origen, hace muchos años, permitió la ciencia como instrumento de conocimiento arrojar luz sobre las tinieblas del medioevo, la religión, y eso fue importante. El error que cometimos fue creernos que la única manera de obtener conocimiento es la ciencia. De hecho, es nueva en la historia del ser humano, la ciencia. Tiene 400 años. ¿Y antes cómo hacía la gente para conocer cuándo sembrar? Si no existía la ciencia, ¿cómo sabía? Y porque hay formas de saber y de aprender sin usar la ciencia. Pero el error nuestro fue creer que todo lo no científico era no conocimiento. Y ahí están los agricultores. Con un conocimiento empírico, local, situado, por experiencia, que hablaban un lenguaje no científico y que para nosotros entonces usted no sabe nada. Porque usted me dice yuyos y son artrópodos, o son malezas, y son vegetación espontánea. Y usted me habla en un lenguaje que se nota que no entiende nada. Entonces, nunca validamos ese conocimiento. ¿Por qué? No era que éramos malas personas, vuelvo a decir, ¿no? Era que para nosotros, así fui formado yo, era que si lo científico está demostrado con, test de Tuque y está publicado en un paper y el tipo me habla de, son mitos, creencias, ¿no? Que cuando la luna llena, mira este gringo que la luna llena. Y hay un conocimiento enorme, porque está ahí, local, situado, valiosísimo, y cometimos nosotros el error de dejarlo de lado, ¿no? Ese es el paradigma, así, yo te voy a llevar el conocimiento. Yo te lo llevo, vos no sabés nada, yo tengo, vos no, yo te explico, vos escuchás. Bueno, y así fue el modelo. Y por eso que lo local no era importante, que lo que pasaba ahí en ese lugar, que la ciencia es universal, y que la ética, yo digo, la ética fue y es en general un valor difuso, por no decir a veces casi inexistente, ¿no? Sobre todo en facultades técnicas como la agronomía, uno dice, si un profesor habla de ética, bueno, pues eso no es de filosofía, profesor, no. O sea, para un agrónomo, ¿para qué nos sirve la ética? Bueno, que la sociedad que nos paga los estudios nos diga, señores, por favor, acá no apliquen su ciencia, evidentemente indica que algo falló, ¿no? Entonces el desafío es hacer sistemas sostenibles. O sea, tenemos que seguir produciendo alimentos, no podemos interrumpir la actividad, pero de otra manera. Entonces ya tendríamos que buscar no solo producir económico, sino además socioculturales y ambientales, ¿no? Como una agricultura sostenible. Ya el desafío es, ya no se puede solo producir o solo rentabilidad, tiene que ser compatible con otras cosas. Entonces, y los espacios rurales no solo son para producir alimentos, sino simultáneamente tienen esferas sociales, ambientales, económicas, viven seres humanos, hay raíces, historia, cultura, hay, intercambios con otros, hay semillas que en su lugar tienen toda una historia, lo ambiental, o sea, es mucho más complejo que solo producir. Entonces, acá Enrique Leff, que es un mexicano, dice, hay que cambiar la mente. Dice, para este nuevo modelo hay que cambiar el pensamiento simplista, reduccionista y mecanicista, esta idea de yo pongo esto y sale esto, como si fuera una receta de cocina, dice, no funciona más, es muy peligroso, es demasiado simplista, hay que cambiarlo por un pensamiento de la complejidad. O sea, hay que entender que este desafío, que esto que queremos manejar, los sistemas agropecuarios, son muy complejos. Son sistemas ecológicos y todo lo sociocultural, porque hay agricultores y agricultores. Así que no es tan sencillo como parecía, ¿no? Como adiós a las malezas fáciles. No, nunca fue fácil. Y ahí es donde aparece la agroecología. La agroecología viene a traer eso, viene a traer una nueva mirada. O sea, ¿cómo creemos muchos de nosotros que debe enfrentarse el ecosistema de producción de alimentos? Es a través de una nueva paradigma, de una nueva mirada. Póngase unas nuevas lentes y va a ver otra realidad.
es como la Matrix. ¿Ustedes vieron la película? Bueno, el modelo de agricultura industrial es la Matrix. Un modelo que parece funcionar bien, pero que es una ilusión. El modelo agropecuario, lo que hay que hacer es ver el modelo en su verdadera dimensión, con toda su complejidad. Es más complejo, más difícil, sí, pero es la realidad. Es el mundo real, y todos los desafíos, y todo lo que está pasando, y todas las consecuencias no deseadas de haber hecho agricultura se deben a haber aplicado un modelo irreal, que no coincidía con cómo funcionan las cosas. Entonces necesitamos esta nueva mirada que debe buscar así, ¿no? Como una producción eficiente y rentable. O sea, la agroecología no tiene recetas, tiene bases, y la receta o lo que usted va a hacer depende de principios generales, pero que se readecúan localmente. ¿A qué? A lo que ese agricultor o agricultora o productora con el que usted está trabajando tiene primero como ambiente, dónde está las características y qué quiere, qué riesgo está dispuesto a correr, cuánto conoce, todo. Cada sistema es único y se construye con el agricultor. Esa es el otro diferencia con un modelo que tenía recetas universales. Aplica el glifosato y soja, 20 millones. Es el mismo modelo, acá no. Por eso es tan importante aquí, y la agroecología rescata ese agricultor y agricultora, lo que piensa, lo que conoce. Trata de rescatar ese saber. Entonces, tratar de, autosuficiencia alimentaria de calidad y inocuidad, bajar el riesgo, que los recursos naturales no se degraden, por ejemplo el suelo, materia orgánica del suelo, yo debería mantenerlo en el tiempo, hacer un uso más eficiente de la energía. Como les digo, la energía es un problema gravísimo. La agricultura no se puede interrumpir, y la agricultura necesita energía extra a la solar, y el 85% de la energía es fósil. Ya vamos a hacer biocombustible, tranquilo. ¿Y con qué lo van a hacer? Con la agricultura. O sea, ustedes hoy están usando petróleo para producir biodiesel. Sí, bien. Y cuando se acabe el petróleo, usaremos biodiesel para producir biodiesel. ¿Y cuántos litros de biodiesel necesitan para producir 1 litro de biodiesel? Nosotros hicimos la cuenta. Tenemos colgado. Si lo hace con soja, 5 litros. Necesita 5 litros para producir 1. O sea que no lo hagamos porque se gasta. Entonces tampoco pensemos, hemos trabajado en esos temas, tampoco creamos de que estas ideas que ni siquiera analizamos nos tranquilizan. No. Va a aparecer dentro de 20 años. Adiós a la idea fácil de biocombustible. Nunca fue fácil. Nosotros trabajamos en eso, lo hemos publicado y nuestros datos dicen eso, ¿no? Y otra, para que tengan idea, si quisiéramos producir solamente el gasoil con biodiesel, quisiéramos reemplazar el gasoil que usa el agro argentino, no el gasoil que se usa en Argentina, solo el agro, deberíamos sembrar, y lo quisiéramos hacer con soja, 20 millones más de hectáreas, o usar las 20 millones para eso, y no. Pero necesitamos, además de gasoil, el que no use el agro, y además tenemos las naftas. Bueno, más o menos 50 millones de hectáreas de soja deberíamos sembrar para eso. ¿Se puede? No hay superficie. Salvo que dejemos hacer ganadería. O sea, son mitos a veces que se asumen como ciertos, que nadie los discute, pero cuando uno analiza un poquito, se cae. Y que tranquilizan a la gente, no, vas a ver que esto, en realidad. Ahora, tenemos que ser más eficientes, y para eso, acá está el secreto. ¿Cómo podemos hacer para resolver los problemas? Los problemas son los costos por usar pesticidas, herbicidas, costos crecientes, y además la peligrosidad del producto. Bien, opción 1, productos menos tóxicos y más eficientes. ¿Resuelve? Mejora. A ver, si yo en vez de línea roja, banda roja, uso banda verde, es mejor. Si yo aplico más eficientemente, más controlada la gota, o en vez de aplicar en todo el ambiente, tengo un dron que solo me indica dónde hay más malezas y aplico solamente ahí, bajo un poquito la dosis, pero no estoy solucionando el problema.
Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Y la agroecología dice esto: usted puede reemplazar insumos, ¿no?, todo esto que compra, por procesos ecológicos. ¿Esto es posible? La sensación es, no debe ser posible. ¿Por qué? Porque siempre hemos usado insumos. Es el fatalismo paradigmático. Pero ¿existen esos procesos ecológicos? Sí, claro que sí. Están científicamente comprobados. Bien, en mi campo, yo los puedo usar, y ahí tendríamos que ver cómo está su campo, dónde está su campo. Pero esto es lo que pretende la agroecología: reemplazar insumos por procesos ecológicos, que son gratuitos, inocuos y pueden resolver todos los problemas. ¿Cuál es el problema? Hay que saber otra cosa, ¿no? Es muy difícil. Y para eso hay que aumentar la biodiversidad. Ahí está el secreto. Necesito más biodiversidad. Si yo tengo en mi campo y en los alrededores más biodiversidad, posiblemente tenga todo. Es más, nosotros hemos comprobado en La Plata que hay muchos productores en La Plata, hortícola, una zona enorme hortícola, la más grande de Argentina, muchos productores, cuando uno nos entrevistaba, hemos hecho una tesis ahí con Claudia Flores sobre el tema, decían, ¿usted qué tiene? Mi principal problema son las plagas, y aplicamos. Y nosotros dijimos, no, su principal problema no son las plagas, su principal problema es el miedo a las plagas. Porque usted tiene miedo, su asesor agrónomo, terror, y nadie se anima a ver si es posible dejar de aplicar y a lo mejor no hay problema. Y nosotros hicimos eso. Para un productor que nos pareció que tenía suficiente biodiversidad, dijimos, no necesita aplicar. Por supuesto que no le dijimos eso porque él no quería no aplicar, quería hacer algo. Entonces dijimos, bueno, usted haga esto, que era algo así como un placebo, pero él sentía que estaba haciendo. Y no pasó nada. Y nosotros tenemos estudiado de que existe el potencial para no tener que aplicar. Y ahí necesitamos el nuevo agrónomo, el que se arriesgue. Porque hoy un agrónomo puede cometer dos errores, tipo 1, tipo 2. Estamos hablando de agrónomos salidos de universidades públicas. Error tipo 1, lo tiene re claro. Un productor, tengo problema de plagas. El error que no quiere cometer el agrónomo, tengo que recomendarle un producto que mate la plaga. Si le recomiendo un producto erróneo o me equivoco de plaga, puede ser que la consecuencia de mi error sea que ese productor tenga algún problema de plaga. Ese es el error que el agrónomo tiene claro no querer cometer. Bien. Ahora puede cometer un segundo error. ¿Cuál es el segundo error? Recomendarle al productor que aplique un producto cuando no era necesario. Si hace eso, las consecuencias son peores que el primero. ¿Por qué? Porque haría gastarle dinero al productor cuando no era necesario. Haría liberar un producto tóxico al ambiente que no era necesario y gastar energía que no era necesaria. Uno imagina que, siendo que las consecuencias de este error son más graves que la otra y que la mayoría o casi la totalidad de los agrónomos se forman en universidades públicas, todas estas universidades están muy, muy preocupadas en no cometer este segundo error. No es cierto. Todos los agrónomos entonces están preocupados en no cometer este error. No es cierto. No existe la sensación de este error. Existe y sin embargo es un error más grave. ¿Y se puede cometer? Claro que sí. Muchísimas veces estoy seguro de que se recomiendan productos, y no estoy hablando del ingeniero agrónomo que trabaja para una compañía o agencia o agronomía, como le llaman, que se dedica a vender, sino de un agrónomo que asesora como más libremente. Y tenemos eso. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos el conocimiento de esto. O sea, podríamos disminuir eso aumentando la biodiversidad. Claro. ¿Y cómo me doy cuenta si tengo suficiente biodiversidad? No es sencilla, no es cuántas plantas, es un poco más complejo, ¿no? Pero se puede. Entonces, la biodiversidad o agrobiodiversidad parece ser la clave. Para disminuir el uso de insumos, reducir entonces los costos y peligrosidad, y para mejorar además la variedad nutricional. Recuerden, al principio yo dije, 3 cultivos, trigo, arroz y maíz, son el 50% del que consumen los seres humanos. Es una dieta pésima para los seres humanos.
pobrísima. Tenemos que incrementar el valor nutricional de lo que producen los sistemas agropecuarios y aumentar la biodiversidad permitiría generar otro tipo de alimentos mucho más variados. Ahora, ¿cuál biodiversidad? Esta. Y ahí los desafío. ¿Por qué la biodiversidad ha estado ausente en la ciencia agropecuaria? Porque pongan en el Google biodiversidad. Esto es lo que aparece. Ah, es otro mundo. Sí, yo de chico veía la aventura del hombre. O sea, es un mundo, el mundo de lo silvestre, el mundo de Nat Geo, el mundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la agronomía? Sí, yo sé que el oso panda está en peligro. Sí, estuve estudiando eso. Ahora, ¿qué tiene que ver? Mañana voy al campo. ¿Qué tengo que ver con la biodiversidad mía? No, la biodiversidad es esto. Es esto. Es manipular la biodiversidad dentro y fuera de los sistemas agropecuarios. Hay muchas alternativas posibles, pero es muy importante aumentar la biodiversidad. Hay muchísimas experiencias ya exitosas. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, fíjense esto lo que les digo. ¿Cómo sabemos que la biodiversidad sirve? Porque lo dice el Convenio sobre Biodiversidad. Fíjense, este es texto del Convenio sobre Biodiversidad, que Argentina, entre otros países, firmaron. Dice, estos son los servicios ecológicos que brinda la diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad. O sea, si usted tiene biodiversidad en un sistema agropecuario, que no es solo lo cultivado, sino todo lo silvestre y en los alrededores, lo dice claramente, estos son los servicios. Polinización, regulación de plagas y enfermedades. Está ahí. El tema es avanzar en entender esto y aplicarlo localmente. Entonces, lo que empieza a aparecer es que la diversidad que me interesa a mí es la biológica, pero en los sistemas agropecuarios, todo lo que hay en un campo no solo depende de las condiciones ambientales, sino de las decisiones, de la mente, de los miedos, de los conocimientos del agricultor o agricultora que está manejando eso. Lo que usted está viendo no es un mapa biológico, es un mapa biológico mental. Saque ese productor, ponga otro, cambia todo. Hasta el nivel de tolerancia de maleza es cultural. Usted pone otro agricultor y dice, no, a mí no me preocupa, y otro no, yo saco todo. Así que eso es fundamental. Y esto ha sido muy importante. El Convenio sobre Biodiversidad dice que para conservar la biodiversidad a nivel mundial, lo importante es la in situ. Hay dos tipos de conservación, ex situ e in situ. La ex situ es la clásica, banco germoplasma. Fuera del lugar quiere decir, es conservar la diversidad en un banco en otro lugar. Y la in situ es en los campos de los propios agricultores. Esta es la que dice el convenio, sirve, y para conservar in situ hay que conocer. Nadie siembra lo que no conoce. Y los agricultores son los que mantienen con su conocimiento la diversidad. Si yo siembro, como en la quebrada de Humahuaca, que un agricultor siembra 9, 10 papas diferentes, es porque las conoce. Un agrónomo moderno diría, ¿usted siembra en 2 hectáreas 9 papas? Sí. Pero hay una que rinde más. Sí. Menos mal que vine yo. No, es que su mente no es la que rinde. Esta me la regaló mi abuela. Esta la sembré siempre. Esta es la que resiste la helada. Esta es la que cuando viene el bicho tal, la única. Entonces su mente diversa genera un campo diverso. Y esto, fíjense que Margarita Alconada, que es una doctora ahora con esta tesis doctoral, ella hizo un análisis en la zona de La Plata de los productores que conservan semillas de hortícolas. Dijo, hay muchísimas semillas de hortícolas que están conservadas por los agricultores que no son las comerciales más famosas. Dice, ¿y por qué conservan cosas que entre comillas no valen nada? Y le preguntó, y acá están las razones. Diversificación, me gusta tener diverso, no quiero tener pocas cosas. Afectivo, me la regaló mi mamá, mi abuela, yo cuando vine de Italia la traje y siempre la sembramos. Morfológico, me gusta la forma que tiene, esta produce bien. Culinario, para hacer esta comida va esto. Entonces usted pierde la receta y se pierde la razón de ser de ese ají. Cuando vinieron los bolivianos a la zona de La Plata, trajeron un montón de sus picantes. Y ahora están cultivados en el campo porque en la mente de ellos tienen valor. ¿Por qué? Porque la receta va ese, y no cualquiera. Medicinal, innovador, soy el único que lo tiene, me gusta. Independencia, tengo semillas porque no quiero comprar. Y económico 11%. Imagínense un agrónomo clásico,
donde lo económico es el único valor. Desaparece el 90% de la biodiversidad. Nos quedamos con el 11%. Si nosotros fuéramos asesores y solo lo económico tuviera valor, señores, estamos en peligro. Porque las razones por las cuales hay un montón de cosas no pertenecen a que es la que da más rendimiento. Todo eso es lo que tenemos que reaprender. Y fíjense también acá, en los productores, ¿no? En la tesis de Margarita Bonicato, cómo los agricultores muchas veces tienen en mente lo que ellos tienen. Nosotros iríamos y diríamos, a ver, ¿cuántas especies tienen? Y bueno, especies a lo mejor de maíz, ¿no? Pertenecen a las poáceas, antes eran las gramíneas. ¿Cuántas tiene? Una, maíz. Y cuando uno le pregunta, ¿y usted qué tiene? No, para él tiene 15 maíces. Tengo maizón, el maíz enano, el maíz este. Entonces, esos 15 maíces son 15 ambientes diferentes, 15 técnicas diferentes. Entonces, por ahí científicamente entendió, tiene 10 cosas y a lo mejor en su mente tiene 150. Porque su clasificación no es la misma que nosotros. Por eso si uno dijera, el único conocimiento válido es el científico, usted tiene una sola especie. Sí, pero ¿por qué clasifica usted? Yo tengo 15 cosas diferentes que hago con épocas de siembra, con distancias diferentes, esta la siembra asociada, esta la siembro sola, esta la cosecho. Bueno, todo eso muestra cómo tenemos que empezar a reconocer que hay un conocimiento, aunque a veces no se expresa científicamente. Ya estoy terminando, ya termino. En definitiva, lo que quise analizar es un poco en estos contextos de crisis de un modelo de agricultura, que lo que estamos percibiendo es el resquebrajamiento de un modelo mal armado, de un modelo basado en presunciones muy simplistas de cómo funcionan los sistemas agropecuarios que están siendo evidentes que eran falsas, ¿no? Esto de la resistencia a la maleza, la resistencia, que los pesticidas se quedan ahí. Estamos viendo síntomas científicos contundentes y claros de que este modelo no responde a esa idea simplista y que por lo tanto seguir con esta idea simplista queriendo arreglarlo puede permitirnos quizás prolongar, o como se dice en la jerga, patear la pelota un poco para adelante, pero no va a solucionar el problema. Si queremos realmente solucionar el problema de sistemas agropecuarios que produzcan alimentos en calidad, cantidad, disminuyendo por lo menos los problemas estos ambientales, deberíamos replantear el modelo conceptual y armar sistemas agropecuarios con otras características, mucho más diversos, donde empecemos a depender menos de insumos porque la propia biodiversidad genera mucho de lo que nosotros necesitamos. Se puede, hay casos, Hemos crecido muchísimo, la agroecología ha avanzado enormemente, existe una Sociedad Argentina de Agroecología que va a hacer su primer congreso en Mendoza este año en septiembre, existe una Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología que está desde el 2007, cada vez hay más casos exitosos y lo que resulta sorprendente es que muchas veces es poco lo que hay que hacer, es levantar el pie del acelerador y estaba la posibilidad, y lo que hay que vencer es el miedo, nuestra sensación, nuestro paradigma que nos tiene presos de que este mundo que vemos y nacimos era el único posible. En realidad no, hay que salirse de eso y por supuesto sin ser alguien que sin fundamento lo intenta, pero estudiando un poco, asesorándose, hay posibilidades de otro mundo, ¿no? En definitiva, el modelo agrícola no es sustentable, eso está cada vez más claro, está colapsando. La aparición el 27 de junio de la resistencia a los fungicidas era lo último que faltaba. Ya tenemos insecticidas, malezas, fungicidas. ¿Por cuánto tiempo más en este modelo? Y ya está demostrado que no hay manera y que hay que buscar otro. Este modelo impacta también en la variedad de alimentos. Poquísimas cosas se producen. Necesitamos una dieta mucho más variada. Es necesario hacer sistemas sustentables porque no se puede interrumpir la agricultura y se requieren cambios de forma. No es que las buenas prácticas agrícolas sean peor que las malas prácticas agrícolas, pero es que no es la solución, porque no resuelve el problema de raíz. Y por lo tanto, ahí es donde hay que cambiar el paradigma, y en ese sentido es que la agroecología aparece como el nuevo paradigma. Bueno, nada más, muchas gracias.